comienza la pandemia, tú estás encerrado en Colombia, en Nueva York, yo estaba encerrado aquí en la Ciudad de México, y empezamos a hacernos pues algún tipo de preguntas, desde la curiosidad, y eso nos llevó a plantearnos después la posibilidad de tomar esas preguntas y desde luego las respuestas para hacer este libro. Si mal no recuerdo, la idea de darle un poco de formalidad a la conversación fue tuya y creo que fue una gran idea porque al comienzo de la pandemia pues teníamos nuestra correspondencia, pero todavía no estaba empautada, por así decirlo, Exactamente. ¿no? Y después hubo la idea de que cada quien le hiciera al otro una pregunta y irnos a nuestras disciplinas, que la conversación se convirtiera en una reflexión y en un espacio en que pudiéramos a sincerarnos y hacernos preguntas de lo que hace el uno y el otro, este, y contestar de manera un poco más formal, que creo que fue una idea muy, muy linda, ¿no? De tener oportunidad de escribir tanto las respuestas como las preguntas. Y ahí yo lo que recuerdo es que habíamos como comenzado a, como dices tú, a hacernos preguntas, respuestas, y luego regresamos, déjame decirlo, hacia los básicos. La primera pregunta que aparece en el libro es que yo te pedía que distinguieras, para mí desde luego, pues para ti eso es muy, muy fácil, pero para mí, entre antropología, etnografía, sociología, decir, bueno, pero cuando estoy hablando con un antropólogo, ¿qué lo diferencia de otras? Y si no recuerdo mal, tú empezaste a hacer preguntas semejantes del derecho. Tú has contado algunas ocasiones por qué como antropólogo no te formaste o no tuviste un acercamiento al derecho. Yo también eh, de- en la escuela, en México, en general, la educación jurídica, uno se acerca un poco a la sociología, pero nada más a la sociología, nada a la antropología, a la etnografía. Entonces creo que fue eso como regresemos un poquito, planteémonos cosas básicas, que luego son muy complicadas, y empecemos a construir este diálogo, Que ¿no? las básicas son las peores, Sí, ¿no? sí, Las más difíciles. sí, 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 sí. Se enviaba el correo, no teníamos tiempo para la respuesta ni para la pregunta, no había una transcripción, entonces se hacía. Y después Juan Carlos Ortega, muy, muy querido amigo de la editorial Debate, la fue ordenando, ¿no? Unas las puso antes, unas después, nos pidió algunas precisiones, que la verdad fueron pocas, Ujú. hasta donde recuerdo, para ir como limpiando esta forma de conversación epistolar por vía electrónica, le quisiera llamar así, o el medio fue electrónico, pero la conversión fue epistolar, un intercambio de estas cartas, para usar esta misma expresión, correos, si le queremos llamar en lenguaje moderno, y eso me parece que fue como se fue, ¿no? Configurando. Y creo que, voy a hablar por mí, pues fue para mí un descubrimiento enorme de muchos temas que están sobre el derecho, junto al derecho, subyacen al derecho, en fin, cualquier forma de metáfora así medio espacial, que a mí sí me han abierto muchísimo los ojos para estar atento, alerta a ciertos fenómenos que están relacionados con el derecho y que la verdad no tenía la sensibilidad, la pericia o la perspicacia al menos para poderlos analizar, ¿no? Pues habíamos acordado que no queríamos un tratado, que no queríamos que esta conversación generara como una especie de tratado erudito, sino que atenernos realmente al espíritu de una conversación, lo que significaba no hacer investigación para responder a las preguntas, pero sí darnos un espacio de reflexión. No es solo, que además no era el objeto, recuperar conceptos, sino ver las prácticas que un antropólogo como tú que ha trabajado en tantos campos ha hecho sobre actividades, conductas, tradiciones, fuentes. Decir, así es como un antropólogo trabaja, ¿no? O ha hecho este tipo de actividades. Yo creo que eso para quien está en el campo del derecho es muy importante y muy interesante más, porque uno dice, bueno, pero este fenómeno que tiene una relación enorme con lo jurídico, la familia, por ejemplo, o que está significado jurídicamente por una serie de leyes, códigos, etcétera, un antropólogo mira estas otras cosas, ya no con la teoría antigua de la familia del pensador X o la pensadora Y, sino
cómo hace una práctica eso. A mí eso fue algo que me ha gustado muchísimo. Una de las cosas que ha sido para mí apasionante de esto de ver, bueno, cómo piensa un jurista, cuáles son las preguntas que provienen del derecho, sí tuvo para mí un impacto, digamos, de autorreflexión respecto a mi propia disciplina, el diálogo, porque incluso el modo en que empezamos a conversar, que fue en torno antes del libro, en torno del tema de la transformación de la familia en México, Exacto. cuando ya empezamos con el libro, caí en cuenta que ese es también, esa conversación es el origen de la antropología, porque Morgan, digamos, Lewis Henry Morgan, que fue quizá uno de los primeros fundadores de la antropología, era un abogado, y Morgan lo que le sucede a través de conversaciones con indígenas iroquois en el estado de Nueva York, es que se podría decir, o diríamos hoy, descubre el parentesco. Es decir, descubre que existen sistemas familiares que son totalmente ajenos a la tradición romana del derecho, a la Exacto. tradición británica del derecho, etcétera. Y ese es el nacimiento de la antropología. Entonces, fue para mí muy emocionante darme cuenta que en cierto modo estábamos recapitulando el origen de la antropología, que es la tensión entre el derecho y las prácticas sociales, ¿no? Una cuestión que me permitió reflexionar es esto. Yo tuve la oportunidad, por diversas razones, te lo he platicado muchas veces, de trabajar con todos los temas de la justicia indígena, del derecho indígena. En un momento donde, si no toda, sí la mayoría de mi profesión consideraba que asumir como jurídico los acuerdos de San Andrés Larraín o las demandas del zapatismo, que después se convirtieron en demandas más generales, podía llevar a México una balcanización. Y esa fue una cuestión. Yo tuve entonces, pues ahí con mis medios y como pude, meterme a estudiar algunos aspectos del mundo indígena, del derecho indígena, y eso ver cómo generaba una tensión brutal con respecto al orden jurídico, con sus pretensiones de racionalidad, occidentalidad, todo lo que se quiera. Ahí había una tensión brutal en esos casos. Y eso fue para mí interesante también porque ustedes ven no solo textos como lo platicamos, sino también esta forma de las costumbres, esta forma de las prácticas que ahora estás contando con Morgan. Y eso creo que también es interesante en un mundo donde es difícil decir que hay un solo orden jurídico, sino hoy se habla de pluralismos jurídicos, pues sí están distintas formas, compiten, tienen distintos espacios, tiempos, etcétera. Y eso creo que también para una persona que está en el derecho le rompe o al menos le ayuda a ajustar esta idea de hay un solo derecho, es el solo derecho estatal. No, no, hay muchísimos más fenómenos jurídicos y no jurídicos vinculados con el derecho, ¿no? Eso para mí fue un ángulo y creo que es esto que dices de Morgan, de recuperar otra, y de otros después de Morgan, claro, ir recuperando muchos espacios en ese sentido, ¿no? Pero creo que algo que en el derecho desconocemos y no estamos habituados a verlo son las prácticas que se dan con el derecho o respecto al derecho o contra el derecho, como un fenómeno que pareciera una negación de ese propio derecho. Entonces creo que esto para una persona que está trabajando el campo, voy a decirlo así, de lo jurídico, tener esta sensibilidad que tienen ustedes los antropólogos de las prácticas, de las costumbres, de los símbolos, de otras formas de expresión que van acompañando al derecho, pues yo creo que ha sido para mí de verdad importantísimo porque entonces sí tiene uno que estar haciendo ajustes permanentemente, no en un plano teórico, pensando en lo que diga Durkheim o lo que diga Weber, etcétera, sino en un plano de reconstrucción de estos mismos fenómenos, ¿no? Para mí ese es un aspecto que fue fundamental a partir de estas, digamos, de estas conversaciones, ¿no? Tengo la sensación de que en algunas de nuestras ires y venires en el diálogo hubo un doble giro alrededor de este tema que menciona sobre el derecho indígena, balcanización. Por una parte, creo que hubo bastante exploración de cómo se imparte la justicia
más allá de las instituciones formales del derecho, ¿no? Y hablamos bastante de eso, mediaciones, cacicazgos, Exactamente. acceso o falta de acceso a las instituciones del derecho en una geografía como la geografía mexicana y una geografía histórica Sí. incluso. Tal vez una preguntita de ahorita relativa a esa conversación. Em, Puede ser, bueno, cuando tienes los textos, ya como textos, cuando tienes una tradición oral, como lo que había sido hasta hace poco y era en la época todavía de la revuelta zapatista, el derecho indígena, este, esas conversaciones no forman un cuerpo, digamos, de comentarios, sino que se asimilan a una tradición y quedan, desaparecen en eso que le llamaban los españoles en la época colonial tiempos inmemoriales, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué piensas de eso? La historicidad del derecho. Mira, ahí hay un tema bien importante y como digamos, el Estado moderno tiene una pretensión de permanencia o de presencia total en la totalidad de los espacios de la vida, el derecho, lo que entonces podría ser considerado derecho indígena, tenía yo creo que una forma muy compleja de integración o asimilación. ¿Por qué? Porque si el derecho indígena decía lo mismo que el derecho nacional, déjame ponerlo así, pues se perdía en el derecho nacional. Pero si el derecho indígena contradecía el derecho nacional, probablemente esa contradicción fuera considerada una falta al derecho nacional y sancionada por el derecho nacional. Yo creo que ahora entonces la cuestión es, muy bien, hay un derecho indígena y ese derecho indígena, cómo lo reconozco ya en esa concepción, o cómo lo vi, lo veo, cómo está materializado bajo la condición del reconocimiento. Ahí es interesante porque algunos estados que tienen una fuerte presencia indígena tienen jueces de derecho indígena y resuelven en ocasiones verbalmente, pero esto seguirá teniendo una tradición, y en muchas ocasiones por escrito en las sentencias. Por ejemplo, en San Juan Chamula, del otro lado de la plaza, está el juzgado indígena. Yo fui algunas veces a unas audiencias, me senté, no entendía por supuesto la lengua, pero en fin, me senté al lado de una persona y esta persona me traducía, etcétera. Y en ese caso se resolvió una disputa por la propiedad de una gallina y se resolvió de una manera relativamente fácil cuando se estaba, porque le dijo, ¿quién es el dueño de la gallina? Usted, no, los dos somos dueños de la gallina. ¿Y qué pruebas tendría? Y la persona contestó, en el ala derecha, en la parte inferior de la derecha, yo le puse un tatuaje, voy a decirlo así, a la gallina. Yo digo que si tiene ese tatuaje, es mía la gallina. Fue una prueba, yo estaba asombrado de lo inteligente y de lo rápido que se fue. El juez que estaba ahí efectivamente levantó a la gallina, le miró el ala y vio que tenía ese pijo. Entonces la propiedad de la gallina es de ustedes, aquí se acabó el conflicto y listo, se van a su casa. No quedó escrito esa determinación, ¿no? Se reconoce la propiedad de la gallina, así como en una cosa formal occidental, pero yo creo que eso genera una práctica y mucha gente, supongo, que ya estaba recogiendo esa pobre gallina, la experiencia histórica en el tatuaje o el tatuaje de la gallina dio lugar a un proceso histórico. Pero me parece que estas son las formas en las que nos estamos acercando. Porque sí, como lo dices tú muy bien, los textos nacionales o estatales que reconocen el derecho indígena simplemente dice, se resolverá por sus usos y costumbres, se resolverá conforme, pero no dice, y entendiéndose por tales un listado como lo podrías encontrar, por ejemplo, el Código Penal, ¿no? La pregunta sencillamente es que desde un punto de vista tanto de historiador cultural como de antropólogo, la idea de corrupción remite a una serie de fenómenos y de ideas, muchas de las cuales no están juridificadas, ¿no? Hay la corrupción moral, hay la corrupción del cuerpo, hay la corrupción de la cultura, pero el origen de la cosa es, el origen por lo menos etimológico es romper, romper juntos alguna norma, ¿no? Entonces, cómo se entiende en el derecho la corrupción? Creo que es un problema central del México actual, es
las instituciones encargadas de combatir, enfrentar, como se quiera decir, la corrupción, tienen las herramientas, los instrumentos, las capacidades para lograr, pues, si no la erradicación, sí al menos la disminución, el control de esa corrupción o no. Y entonces ya son cuestiones que tienen que ver con el derecho, pero que van más allá de la mera descripción de las conductas en un texto jurídico. Yo creo que este es el problema central en este momento, ¿no? Pero el otro lado de esa ecuación es el castigo al rompimiento de la norma, ¿no? El castigo a la transgresión. Eh, Cosa que normalmente figuramos como un acto de punición, un castigo. Y vivimos en una sociedad en que, por lo menos en casos de delitos graves, las tasas de impunidad son casi del 100%, ¿no? 94%, 93%, 98%, según el delito. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el derecho de pronto no tiene la capacidad de transformar eh, una transgresión en un castigo real operado, que realmente opere? Sí, es que la pretensión, digamos, del derecho, y tú lo ponías, lo decías muy bien, la pretensión es esta capilaridad, así le llamaste, donde todas las conductas de todas las personas, todo el tiempo, se ajusten a derecho. Digo, esto es un ideal y eso es evidente. Pero sí creo que hay un punto en donde dirás, este es un orden jurídico que razonablemente se respeta o ciertas porciones de él, etcétera. Y la idea es que aquello que por vía de premios o castigos está estableciendo el derecho se realice. Si una persona paga sus impuestos anticipadamente y por eso tiene un beneficio, que puede ser un descuento, una devolución, pues que se le entregue el beneficio. Si una persona comete un delito, bueno, que se siga conforme a los procedimientos del propio derecho y se le aplique una sanción. Entonces, digamos, este es el modelo así general donde se lograría esta condición. Desde luego, nunca yo creo, históricamente, lo que yo he observado, en ninguna sociedad se ha logrado ese nivel de perfección, son las variables. Y aquí entonces viene el tema, ¿por qué no se logra ese nivel? Porque hay que tomar lo dispuesto en las normas como supuesto de una sanción y la sanción y hacerlo operativo en una actividad. No es simplemente el enunciado normativo como los mandamientos bíblicos o como cualquier determinación, no se actualiza por sí mismo. Hay que darle una condición práctica, una pragmática, si queremos, en una vida consciente. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Primero, eh, está este supuesto, decir, aquel que prive de la vida a otra será sancionado por tales cosas. Eso es, ¿a quién lo sanciona? Bueno, pues lo sanciona un juez. ¿Cómo lo sanciona? A través de la acusación que presenta un agente del Ministerio Público. ¿De qué manera? Mediante un procedimiento en donde se garantice el debido proceso, etcétera, etcétera. ¿Quién lleva a cabo la detención? La policía, en fin. Ahí ya está todo esto descrito el esquema pragmático. Entonces yo creo que el problema de la impunidad se presenta porque esas etapas inferiores no están debidamente, no se realizan debidamente. Los policías, yo insisto, esto lo hemos platicado tú y yo varias veces, no saben hacer lo que tienen que hacer, los servicios periciales no son competentes, los procesos no se abren, los ministerios públicos no tienen capacidad, etc. Entonces hay una dimensión simplemente de posibilidad de realización, así ya ni estoy metiendo corrupción, no estoy metiendo ideología, simplemente no están dadas las condiciones para que algo se pueda realizar. Así, así de simple, ¿no? Como estos asuntos suelen darse en condiciones de tensión, de conflicto, pues es posible influir la conducta de uno de los participantes, un policía, un agente del Ministerio Público, los servicios especiales, para que pierda la prueba, para que destruya un archivo, para que no presente la acusación, etcétera. Es una corrupción donde uno de los agentes se pone de acuerdo con otro para que ese otro deje hacer. Es simple y sencillamente porque esos supuestos que se pusieron en la norma, más esas conductas que se pueden dar, no se pueden realizar simple y sencillamente porque las personas que las tienen que realizar forman parte del mismo sistema
que se trata de combatir. Entonces yo creo que son tres formas distintas de impunidad. Y creo que y tú lo dices muy bien, uno de los problemas centrales del México de hoy, y es otra vez esta separación, es que muchos de esos supuestos que están dados por alguna de las tres razones que yo decía, corrupción en el sentido estricto, incapacidad u orden sistémico, para llamarle así, no tienen o no se pueden realizar o cada vez se realizan menos en nuestra propia sociedad. Y entonces sí se te va a presentar una situación donde dice, el que haga esto será sancionado y la posibilidad de esa sanción o de ese premio en su caso, pues que nunca se llegue a actualizar porque no están dadas las condiciones. Los enunciados puede ser que estén razonablemente bien, pero todas las prácticas que tienen que irse actualizando no se pueden realizar. Yo creo que este para el derecho es un drama, ¿no? Con el pasar de los años y los años que llevo trabajando en el derecho, lo que observo es que esta es una capa, el derecho, de una enorme racionalidad. Y una racionalidad, voy a decirlo con mucho cuidado, pero que a veces parece hasta una racionalidad artificial, ¿no? Porque es regular mediante conductas, tratar de establecer mediante órganos estas prácticas para que la gente haga algo que probablemente no quiere hacer o que no le parece inconveniente o molesto, cualquier cosa. Pero esta cuestión del cumplimiento de las normas, no solo las jurídicas, las morales, las religiosas, las comunitarias, en fin, una gran cantidad de cosas, en la antropología, ¿cómo lo enfrenta? ¿Qué hacen ustedes, digamos, para visualizar el fenómeno y, pues, en la medida que eso sea propio de la antropología, como resolver estos faltantes, si se puede decir así? Al principio, digamos, la primera época de la antropología moderna, principios del siglo XX, fines del XIX, hasta tal vez primer tercio del siglo XX, había la tendencia a que el trabajo etnográfico, es decir, el trabajo de descripción de las sociedades en las que trabajaban los antropólogos, eh, se basara en la búsqueda de informantes, y usaban un término que hoy día sentimos muy policial, es decir, buscaban informaciones de parte de personas que consideraban especialmente autorizadas. Se buscaba lo que llamaban informantes clave, que normalmente eran viejitos, respetados, ampliamente respetados, a veces especialistas dentro de sus comunidades, y entonces les preguntaba, por ejemplo, aquí en esta sociedad, esta tribu en la que usted vive, que yo estoy describiendo y todo esto, ¿cómo se casa la gente, por ejemplo? Y entonces el personaje autorizado contestaba. Y esa contestación era, digamos, una descripción normativa. Exacto. Entonces se empezaron a meter a estudiar los procesos y la relación entre los procesos de políticos o de matrimoniales, familiares, lo que sea, y la norma era siempre muy dinámica, porque no es que la norma dejara de importar. La norma siempre estaba ahí como referente, pero no tenía tampoco la capacidad de imponerse en cada caso. Hay tantas formas de resolución de conflictos, de regulación de conductas, ¿no? El derecho, bueno, es uno importante, pero pues yo creo que la religión sigue teniendo mucha capacidad de regulación, de mediación. La delincuencia tiene sus formas de regulación, nos pueden gustar o no, pero ahí están. Tiene formas de mediación entre los participantes de la delincuencia y la sociedad con la que está relacionada. Es decir, hay una enorme cantidad y a veces creo que sí es un defecto de quienes trabajamos en el derecho quedarnos con esta imagen, que lo dices tú muy bien, de toda norma tiene que provenir del Estado, o al menos el principio normativo tiene que proceder del Estado, cuando hay tantas cosas que están descentralizadas, desperdigadas, que son formas completamente diversas de regulación social cotidiana, ¿no? Completamente, y se inventan nuevas, o sea, es una cosa muy dinámica. Pero una de las cosas que a mí me fascinaron y me siguen fascinando de las conversaciones que tenemos, es que cuando yo estudié, es algo que se menciona en el libro también, cuando yo estudié mi licenciatura en antropología social aquí en la Ciudad de México en los años 70, había
una situación, yo diría, de arrogancia y también de desconfianza de parte de los antropólogos hacia el derecho, porque y perdón que no todos se la tragaron, pero yo sí me la tragué y muchos de mis compañeros y compañeras nos la tragamos, que era la idea de que hablaban muchos antiguos miembros del Colegio Nacional, como Carlos Fuentes o Octavio Paz, la, 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 la diferencia entre comillas, el país legal y el país real. Entonces nosotros los antropólogos nos colocábamos como estudiosos del país real y entonces imaginábamos muchos que el derecho era irrelevante, era un espacio normativo que no tenía que ver con las prácticas sociales. Hoy día pienso realmente que no se justifica esa manera de ver las cosas, porque lo normativo es parte de lo real y lo real Es también le da un dinamismo a lo normativo, ¿no? Pero ustedes cuando tú fuiste estudiante, eh, ¿tenían a veces la sensación de que lo normativo estaba totalmente despegado de lo real? ¿O cómo procesaba eso en la escuela de derecho, en las discusiones, en la formación de los abogados? Fíjate, esto es interesantísimo. Yo creo que voy a describir el fenómeno general. Yo estudié primero en una universidad de provincia, en Colima, y luego aquí en la Universidad Nacional. Y yo creo que los otros nos enseñaban, nos adoctrinaban, no lo digo en un sentido peyorativo, porque tampoco era un ejercicio intencional, para que viéramos al derecho solo como derecho. Es decir, como si fuera un sistema cerrado de una especie de reproducción de las normas al interior del propio sistema. El matrimonio es así, estos son los requisitos, el testamento es así, esto es así, y usted lo que tiene que ver es eso y después introducirlo. Cuando mucha gente dice es que lo que no, hay un choque entre lo que me enseñaron en la escuela y lo que viví en la vida, yo creo que se refieren a esto, aun cuando creo que está mal expresado. El choque no es porque salgas, sino porque te das cuenta que eso que aprendiste en términos muy formales, lo tienes que ajustar a un montón de prácticas, a un montón de situaciones y algo que es muy importante para el derecho es lo tienes que conjuntar con una enorme diversidad de intereses. Entonces, por decirlo de una forma, lo que educa la universidad es a que tengas una caja de herramientas, que sepas cómo manejar, identificar, manejar las herramientas más importantes, y luego te echa la vida para que tú, pues, de acuerdo con lo que te vayan, los problemas que se te vayan presentando en el campo específico de tu profesión, pues puedas ir haciendo operaciones. Creo que esa es la parte. Entonces hay una desconexión entre eso, porque termino con esto, no hay un modo en la escuela o en las escuelas donde, voy a hacerlo así, a ver si lo puedo expresar bien, la realidad llegue a tu enseñanza, la realidad llegue a tu aula. Justamente por eso creo que es exactamente al revés de lo que tú decías como antropólogo, ¿no? Aunque como pequeño apunte diría que tienen la ventaja de que todos al final van a tener que enfrentar, usar las herramientas ante casos Sin duda. específicos y en ese sentido, aunque al principio sea un shock, al final se tiene que conciliar porque están operando ahí. Exactamente. Sí, porque tú estás sentado, cuando estaba estudiando tuve una experiencia interesantísima. Yo trabajaba en un despacho en el segundo año de la carrera o así, y vino una señora y me platicó, esa señora quería divorciarse, y me platicó 4 horas de conversación, no es broma. Poco se desahogó, que también luego hay que hacer esa función de acompañamiento a las personas, en fin. Y después de 4 horas de conversación, yo vi lo que había notado, y lo que había notado eran datos muy básicos. Estaba casada, no estaba casada, tenía hijos, los hijos estaban registrados, no estaban registrados, tenía tres o dos inmuebles o uno, lo que fuera. Yo en una hojita de una tableta, una libretita de taquigrafía, tenía anotada 5 datos. Mientras que el antropólogo se hubiera basado Eh, eh, en las 4 horas de conversación, sin duda, ¿eh? Sin Sin duda. duda. Y entonces, ¿qué hubiera dicho? ¿Por qué se casó? ¿Dónde? Sí. ¿Por ¿Y qué? cuál es su sensación de indignación en este caso? ¿Por qué se quiere divorciar? Etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que aparece un problema central, Claudio, que es el de las policías, que tú lo has estado trabajando en sus condiciones sistémicas.
yo no sé, desde la antropología, con todo lo que has estado investigando en varios estados de la República y todos los temas que, por cierto, has expuesto aquí en el Colegio Nacional, ¿tú qué piensas que está pasando con estas policías, estas capacidades? No sé, porque ese es un agente al que no le solemos dar como mucha importancia, ¿no? En las policías en el siglo XX no se sostenían del todo con los recursos públicos. Y no podían hacerlo, o sea, los recursos públicos a veces no terminaban ni siquiera de pagar el equipo, a veces los policías Ujú. tenían que pagar su propio uniforme, si cargaban una pistola, a veces tenían que pagar o parte, etcétera. Entonces, ¿eso qué significaba? Que el oficio de policía venía financiado en parte desde el Estado y en parte desde la sociedad. ¿Cómo? Pues cobrando, entre comillas, mordidas, es decir, usando la ley como una forma de extracción de recursos, es decir, la infracción como una forma de extracción de recursos. Entonces, si tú te pasabas la luz roja, pues le dabas una propina al policía, esa propina se convertía en una parte de su ingreso. Esto sucedía no solo en la policía, sino que en muchos servicios. En parte también lo que fue sucediendo es que había un sistema, digamos, de partido único que permitía que hubiera cierto control político sobre esas policías. Entonces, el policía sí tenía, a final de cuentas, si decía algún gobernador o algún Un jefe. secretario de Estado o alguna cosa, oye, hagan esto, cuiden aquello, lo tenían que hacer. Y lo que va pasando en los años 1980, 90, es que se va, y también en parte con la transición democrática, en parte con una serie de transformaciones económicas que se dieron desde en esos años, se va perdiendo el control político sobre las policías y las policías se convierten en algo muchísimo más temible y mucho más difícil de regular. Entonces yo creo que a grosso modo esa es la Y déjame historia. ahí hacerte una pregunta, porque tú lo has estado estudiando. En esa estructura que se da, pienso, no sé, pero llega la delincuencia y se utiliza esa policía y la policía toma riqueza o esos pagos de la delincuencia y la delincuencia, en lugar del viejo sistema, utiliza esa policía también como un elemento. No sé si es como una especie de continuidad o Sí, no. no, yo creo que sí hay una discontinuidad. Siempre las policías, no solo en México, en todo el mundo, las policías siempre tienen que tener contactos informales con con mundos, digamos, para usar un lenguaje decimonónico de Lampa, ¿no? Sí. Este, ¿No? De los mundos criminales siempre tienen que haber con conocimientos, contactos. Hay veces hay policías que salen de ese mundo, ¿no? O gente de ese mundo que sale de las policías. En fin, siempre ha habido alguna comunicación allí. Pero lo que no había era un control desde un crimen organizado a la policía. Y creo que lo que va sucediendo es que justamente en la época de Miguel de la Madrid y cuando empiezan a desbaratar policías corruptas, famosamente corruptas y terriblemente corruptas, y esas policías tienen acceso a grandes ingresos por el comienzo de la economía de la cocaína, que en México entra como a mediados de los años 80, Siento, sí. eh, empiezan realmente a revertirse la relación jerárquica entre crimen y policía, en donde antes, digamos, la policía regulaba el crimen y de pronto, en cierto momento, el crimen empieza a regular la policía. Y creo que estamos en esa situación ya, no sé si en todo el país, probablemente en todo el país, pero en todo caso en muy buena parte del país. Y fíjate, eso es lo que yo creo que lo explicas muy bien, esta tercera condición que yo decía de la impunidad. Porque entonces, claro, un policía no solo no tiene ningún incentivo para salir a perseguir a Lampa, como decías tú, en esta expresión monónica. Al revés, es que el policía forma parte de Lampa. O los jefes de la policía son el Lampa. Entonces, colega, detenga. ¿Pero a quién detengo si somos socios, compinches, cualquiera de estas expresiones que se usa? Incluso intimidados, ¿no? O O sea, por intimidad. ejemplo, en el estado de Zacatecas, que como sabes he estado trabajando un poco sobre desapariciones en Zacatecas de un año para acá, son 58 municipios. La mayor parte de esos municipios son muy rurales, tienen policías municipales pequeñas
15 policías, 20 policías municipales en muchos de esos municipios que son territorialmente muy grandes. Entonces llega el crimen organizado, 3, 4 camionetas armados hasta los dientes. Esos policías, independientemente de si eran buenos, malos, honrados, santos, o perversos, se van a tener que supeditar a ese poder. No hay de otra. Entonces, ahí hay también, yo creo, otra vez ciertos prejuicios en torno de la idea de corrupción, me Ujú, parece, ujú, ujú. que regresa Sí, a lo sí, que sí. tú decías. Es decir, la idea de corrupción rebasa con mucho la idea como religiosa, por así decirlo, moral de la corrupción, rebasa con mucho el análisis jurídico de dónde se está, dónde está la infracción realmente. Y ese policía, que es un policía, digamos, totalmente intimidado, que acabo de describir, Sí, sí. que realmente no le queda de otra más que huir, ¿verdad? O plegarse a ciertas directivas, este, ese no es un personaje corrupto, en mi opinión, pero sí es una persona que no tiene una capacidad de representar el derecho ante, Exactamente, ¿verdad? Ante el crimen. exactamente. Una de las cosas quizá que me parece un poco ingratas de tu trabajo y de tu profesión es que todo el mundo siempre se queja de la injusticia, nos quejamos, y hay, me parece, a veces poca conciencia y poca discusión em, de los éxitos y de los logros que tiene y ha tenido la profesión, el ejercicio del derecho, las instituciones del derecho. Y pienso, y me gustaría que quizá, si te parece, contaras un poco o hablaras un poco sobre específicamente los temas que a ti te tocaron como ministro de la Suprema Corte en torno de derecho familiar, que me parece que hubo ahí avances realmente notables y también notablemente con una capacidad de reducción del conflicto social que uno hubiera podido perfectamente esperar ante temas así de sensibles y que tocan a tanta gente. Algo que es muy interesante del trabajo en la Suprema Corte, y lo cuento con mucho respeto, cuando uno llega, desde luego es muy impresionante la cantidad de asuntos, son muchísimos asuntos, la cantidad de litigantes, sesiones que hay que ver, sí, sí, es una masa de casos. Sin embargo, cuando ya uno entiende cómo entran los casos a la Corte, cómo se procesan, cómo salen, toda la dinámica así, yo creo que si uno pone un poco atención, sí empieza a descubrir o a identificar al menos ciertas constantes. Y uno se da cuenta que algo que hoy aparece en las noticias, un hecho, puede llegar a la corte en 6, 8 meses, un año y medio. Y también se va dando uno cuenta que ciertos cambios sociales pueden empezar a tener impacto en la Suprema Corte de Justicia. Diga. Uno de esos cambios sin duda es el del derecho familiar. Como decíamos, el Código de 28 pues tenía un modelo muy histórico, muy patriarcal, pero también la familia en general. Y seguíamos teniendo una posición de gran prevalencia del hombre sobre la mujer, sobre los hijos, sobre el patrimonio, las condiciones de divorcio, las personas con alguna discapacidad, los niños, las mujeres, todo esto. Y eso se fue transformando en años previos. Cuando yo llegué me parece que fue un momento, no por necesariamente por virtud de la Corte, sino simplemente por un cambio social que se dio, donde muchos de esos elementos se aparecieron en la Corte. Como lo he observado así en esa gran tendencia, es que fueron procesos de autonomización. Tú decías hace un rato, y creo que ese es otro proceso, donde la delincuencia se fue autonomizando de la política hasta que adquirió pues, una dimensión como la actual. Llevado a otro plano, me tocó ver, ahora sí que, como dicen en tiempo real, la autonomización de la mujer, no como una idea, sino como un reconocimiento jurídico, la autonomización de los niños a través de este concepto del interés superior menor, la autonomización de las personas con discapacidad, para que no fueran personas a las que se les limitara, sino que se les diera el máximo nivel de apoyos,
la autonomización de los indígenas, la autonomización de lo que antes se llamaban enfermos mentales, es decir, de las personas que tenían algunas diferencias sexuales, religiosas. Es decir, creo que lo que irrumpió en esos años es, y ahí sí es mérito de la Corte, reconocer todos esos procesos que, insisto, utilizando una sola categoría, le puedo llamar de autonomización de distintos entes. Ese yo creo que fue, en términos familiares, el efecto más importante que yo vi. Claro, se queja uno de que hay muchos asuntos, pero al abrir estas compuertas, déjame decirlo así, uno dice, bueno, dice uno, ay, aquí van a venir un montón de asuntos y vamos a estar 3, 4, 5 años, que es lo que suelen durar estos procesos de estabilización, ajustando. Para mí eso, como actividad profesional, como actividad humana, fue increíblemente hermoso. Pero en términos de conocimiento, cuando te das cuenta de lo que estás haciendo y las implicaciones, yo creo que fue fundamental para poner ese caso. Ahora, yo en ese mismo sentido, y como empezamos tú y yo nuestras conversiones, nuestra amistad, tú desde el lado de la antropología, y tú trabajaste mucho familia, todo lo que estaba sucediendo en Michoacán, con migrantes, etcétera. Allí, ¿tú crees que el derecho está en lo que observas? Bien, y ahora con las personas desaparecidas que también estás trabajando, el derecho se está quedando corto, el derecho está acompañando, el derecho, ¿qué es en este sentido, con toda esta experiencia de Michoacán antes? Bueno, pero has trabajado en Morelos, en la Huasteca, ahora en Zacatecas. ¿Qué ves el derecho en estos grandes procesos de transformación, pues que se están dando en el país, pues? A mí me da la sensación de que el, la corte, la jurisprudencia, etcétera, en casos como esto de derecho familiar y también de desaparición, em, va a la vez adelante y atrás. O sea, no antes en el Código Civil, por ejemplo, creo que iba atrás, punto. Este, Estaba atrás porque representaba un deber ser de la familia, un deber ser de que constituye un hijo legítimo, Ujú. de cuáles son los derechos de la ilegitimidad, de cuáles son las maneras de emparejarse legítimas de quienes deben de estar metidos en un contrato matrimonial, etcétera, que eran realmente eh, pues tal vez no las más retrógradas, porque sí salió después de la revolución, había más reconocimiento, por ejemplo, de la unión libre y eso, que en muchos países sudamericanos en que no había habido Ujú. una revolución social. Entonces no quiero hablar mal del Código Civil del 28, pero creo que hoy día la sensación que me da es que va tanto adelante como un poco atrás, en el sentido de que hay todavía un horizonte móvil de lo que dijiste, que me parece un gran término y muy interesante, el término de la autonomización. Es decir, los movimientos de autonomización están todavía en proceso. Exactamente. Entonces, al estar en proceso, inevitablemente algo de lo que habrán, yo no sé muy bien ubicar porque no conozco suficientemente el derecho y la jurisprudencia, pero me parece así simplemente el terreno lógico, inevitable que hay algunos temas en que vaya un poco atrás, Sí. pero me parece también muy claro que va por delante de muchos otros, ¿no? Y tal vez de muchos otros. Entonces, Sí. yo lo siento bastante, por así usarlo, por así decirlo, bastante vanguardista, pero también me parece suficientemente prudente como para que no haya, para que esa turbulencia no haya tumbado todo el asunto, cosa que sí es, me parece un riesgo real en esta clase de jurisprudencia, es la impresión que tengo. La pregunta sería si tú y yo no hemos en estas conversaciones también en parte descubierto el hilo negro o por lo menos si no descubierto el hilo negro, si no nos hemos inconscientemente plegado a una tradición que ya existía, que es la del diálogo de las ciencias sociales y de la antropología específicamente o de la sociología con el derecho en los grandes momentos de la jurisprudencia mexicana. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en la reforma agraria, en que hubo un diálogo como el que hemos
tenido tú y yo, tal vez no en la misma forma, no puedo pensar en un diálogo así publicado de este tipo, pero muy claramente los abogados que estaban metidos en reforma agraria estaban en diálogo con los antropólogos, los sociólogos rurales, la economía rural. Creo que en ese sentido quizá nuestro diálogo forma parte de una tradición que quizá no haya sido una tradición continua, pero que sí hay precedentes. Sí, a ver, algo que es interesante, tú lo sabes, pero a lo mejor algunas otras personas no, es que muchas de las licenciaturas de ciencias sociales son emanaciones o extensiones de derecho, ¿no? Entonces, la Escuela Nacional de Economía se crea desde Derecho, la Escuela de Sociología se crea desde Derecho, y como decías tú, muchos de los fundadores de esas escuelas son o fueron abogados. Yo creo que esta conversación, sí, como lo dices tú muy bien, ha estado presente todo el tiempo. Lo que creo que no ha habido es la formalización de la conversación, hacerse preguntas. Sí hubo una enorme importancia de personas que estaban dedicadas, como esto, al mundo agrario, al mundo de la salud, etcétera, y eso se estaba dando. Creo que lo que resulta interesante de estas charlas que hemos tenido y que están plasmadas en el libro y que ahora están aquí en el Colegio Nacional, es justamente eso, hacer explícito esta conversación. Yo creo que esta forma de decir, yo me bajo de mi pedestal judicial y me animo a mostrar una parte, no de debilidad, porque sería eso una tontería verlo así, pero sí una parte de mis límites, si lo ponemos en positivo, o de mi ignorancia, si lo ponemos en negativo, para abrir con otra persona, que esa persona me ilumine un pedacito del mundo que yo necesito tomar y traerlo para poder resolver un caso. Yo creo que este sí es un cambio importante. Por supuesto, en enriquecimiento brutal del derecho, porque también creo que, y esto a lo mejor tiene que ver con lo que tú decías, con el tiempo, no es redundancia, con el tiempo histórico, se nos presentaron como jueces tal cantidad de demandas nuevas sobre problemas nuevos, que en un determinado momento decir, yo ya no puedo sostenerme con mi conocimiento, tengo que salir a preguntar, tengo que salir a averiguar de otro tipo de cosas. El derecho está en un proceso de transformación a una velocidad enorme, no como motivado por sí mismo necesariamente, pero sí por la cantidad de demandas que se le están presentando, ¿no? Tú que has estado trabajando ahora con personas desaparecidas, que has estado trabajando con violencias, ese es un fenómeno, los cambios tecnológicos, los fenómenos migratorios, lo que nos está viniendo de un tema que también trabajaste bastante, de cambios en la globalidad y cambios medioambientales, etcétera. Yo creo que eso le va a generar al derecho, como en otras épocas históricas, no es la primera vez que le sucede, como en otras, pero le va a generar una enorme presión. Es decir, va a tener que comprender de mejor manera qué es lo que está sucediendo, porque si no lo comprende no lo va a poder regular, o va a salir con una regulación tan mala que en lugar de ser una solución va a ser una causa de otros problemas distintos. Y yo creo que este sí es un momento, como ha habido otros en la historia, en donde el derecho no se puede cerrar, sino que tiene que salir a dialogar, a entender, a modelar, como se quiera, con otras ciencias sociales y en particular con la antropología, ¿no? Es como una especie de exocerebro, yo así lo veo, ¿no? Como que puedo extenderme más por el mundo gracias a los conocimientos, a las conversaciones. Yo ese ángulo no hubiera podido llegar si no es con una conversación con un antropólogo, con un historiador. Puedo llegar más lejos, ver otras cosas que no estaban en mi radio, digamos, y eso creo que, además de todos los beneficios personales, sí profesionalmente me permite tocar otras cosas, llegar a otras cosas que desde luego no. Y ojalá que esto sea una invitación a otros miembros de la profesión para que se animen, para que se acerquen, para que vayan entendiendo que estamos en un momento, por trivial que parezca, muy complicado, y que sí necesitamos echar mano de todo lo que podamos para entender al menos, y ya luego ver si podemos solucionar los temas. Así es que ojalá que esto también tenga un efecto motivacional en el sentido de la palabra, para que otras personas hagan algo semejante a esto que tú y yo hemos iniciado.